Todos sabemos la enorme importancia que tienen los árboles y desde luego los bosques, pero muchos ignoran que nuestra América Latina se está convirtiendo en un grave problema para el mundo debido a la creciente deforestación. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión paraguaya. Aquí en Asunción, mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña hoy mi compañera Jennifer Caballero. Buenas, Gonzalo, y bienvenido nuevamente a Paraguay ya para compartir más sobre este tema más que interesante para la región y también para todo el mundo. Compartamos ya quienes se encuentran con nosotros en este encuentro. Ya la ministra de la Secretaría del Ambiente, hablamos de la señora María Cristina Morales. Ella es bióloga y ornitóloga, tiene una maestría en manejo de fauna silvestre y acuática, así que ella ya estará acompañándonos también, hablándonos un poquito más sobre las políticas públicas desde lo que significa la Secretaría del Ambiente. Es un gusto también recibir al señor Jorge Mesa, representante de la FAO, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Paraguay y oficial forestal para la FAO en América Latina y el Caribe. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a este programa. Ya también nos acompaña el representante del Instituto Nacional Forestal, el ingeniero agrónomo Milceades Valdés. Él es director general de Bosques. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y el señor Jan Esperanza, representante director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni. Él es administrador de empresas y también un referente social en lo que significa más que nada programas de emprendedurismo en Paraguay. Así que con ellos vamos a estar compartiendo un poco sobre este tema más que interesante para nuestro país, para la región y el mundo, Gonzalo. Muchas gracias también de mi parte. Y los bosques, como sabemos, tienen una importancia vital para el mundo y para todos los países, y sobre todo para las personas en particular. Pero nuestra región, América Latina, es una región, como decíamos al comienzo, con muchas dificultades en este campo, y muchos bosques incluso comienzan a desaparecer. ¿Cuál es la situación internacional en América Latina, señor Mesa? Usted que conoce la región, que es un especialista y que además trabaja para las Naciones Unidas en este campo. Mira, la región de América Latina y el Caribe tiene alrededor de 955 millones de hectáreas de bosques. Esto quiere decir que es alrededor del 47% de la superficie terrestre. En el mundo, la superficie de bosques corresponde al 31%. En América Latina y el Caribe, el 98% de esa superficie corresponde a bosques nativos y 2% solamente a plantaciones forestales. Y aquí lo interesante es que tenemos entonces una riqueza forestal enorme en la región. Sin embargo, efectivamente la deforestación es alta. La deforestación llega a 0,40%, la tasa de la deforestación anual es 0,40%, cuando a nivel global es 0,15%, es decir, tenemos una deforestación 3 veces superior a la tasa mundial. ¿Y eso qué significa en concreto para los bosques? Eso significa que estamos perdiendo un recurso natural importantísimo, un recurso que nos puede contribuir y que debería contribuir de manera más significativa al desarrollo social y económico de la región. En la región podemos ver que la contribución de los bosques a la economía de los países es baja, no llega al 2% del Producto Interno Bruto. Es demasiado baja. Y si vemos en un contexto más internacional, las exportaciones no alcanzan el 7% de las exportaciones totales a nivel global. Es decir, estamos perdiendo significativos recursos naturales en la región y la contribución al desarrollo social es demasiado baja en relación a lo que podría ser. ¿Y por qué hemos llegado a eso, señora ministra? ¿Cuál es la situación que usted observa en la región? Bueno, hay varias situaciones, ¿verdad?, que son coyunturales y también un poco históricas, ¿verdad? Podemos empezar diciendo que compartimos en la región con Brasil y Argentina y Paraguay uno de los ecosistemas más vulnerables, que es el bosque atlántico, ¿verdad?, que fue diezmado ya desde hace como 3 o 4 décadas, en un principio por la situación social y política que se vivía en ese momento, donde se veía a los bosques como un lugar peligroso y que iba en contra de la soberanía nacional. Entonces había promociones realmente para su deforestación y para el cambio de uso para el desarrollo del país, ¿verdad? Grave error. Grave error, exactamente. También tenemos los bosques chaqueños que compartimos con Argentina y con Bolivia, que tienen una altísima tasa de deforestación.
En Paraguay y Argentina son los países con mayor tasa de deforestación anual, y lo que queda del bosque atlántico ya está, ya no se permite la deforestación en este momento porque llegamos a un límite. Estamos más o menos alrededor solamente del 10% de la cobertura boscosa original en lo que queda de la región. Señor Jan, ¿cómo estamos en términos de cumplimiento de las leyes con relación a lo que decía un poco la ministra? La legislación está ahora en el cumplimiento. ¿Cómo se ha dado en los últimos años en Paraguay? Claro, yo diría que hay como dos velocidades, digamos. Por un lado, tenemos una situación bastante interesante, y esto también ocurre en Latinoamérica. Hace unos años decía el presidente del BID, esta es la década de América Latina. Y se refería a que es una oportunidad histórica muy importante para el subcontinente de tener tasas de crecimiento muy altas, aprovechar la coyuntura internacional, sobre todo particularmente de Asia, que tiene una demanda impresionante de alimentos, una clase media que más de 250 millones de personas entraron en la clase media solamente en China en los últimos 25 años. Pero básicamente, y esto es importante desde la perspectiva de que América Latina tiene un problema muy serio. Cuando uno ve las encuestas de Latinobarómetro, por ejemplo, sí, se da cuenta que para la gente lo principal es el tema económico, el tema de seguridad. La gente no percibe que los bosques pueden ser una forma de desarrollo económico y social, no lo percibe. Brasil es el primer productor mundial de carne, la región es el primer productor mundial de soja, Chile de cobre, Perú de plata, café Brasil, y puedo seguir. Es decir, gran parte de este crecimiento, y Paraguay también, está muy basado en estos recursos naturales. Y la presión es enorme, y esto vinculado a la percepción de la gente que dice, estoy cansada de ser pobre. 170 millones de personas todavía son pobres en América Latina. Casi 80 millones de pobres extremos. Entonces es una oportunidad espectacular también para la política, que en definitiva tiene que implementar una serie de políticas públicas para decir, hay que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que la consecuencia más directa, cuando vos mezclas todo esto, es que la presión es enorme contra los recursos naturales, y yo creo que eso va a continuar. Lastimosamente creo que va a continuar esta inercia. Los latinoamericanos deberíamos estar preocupados y muy preocupados por esta situación. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Es una cuestión cultural? ¿Falta que el Estado sea más activo para que los ciudadanos atiendan esta realidad y busquemos soluciones conjuntamente? Bueno, la deforestación tiene sus causas, ¿verdad? Y no solo depende del accionar oficial, ¿verdad? Existen las leyes, existen las instituciones, pero existe también causantes de la deforestación que van más allá que la aplicación de la ley. Cuestiones sociales, cuestiones culturales y a veces hasta coyunturales, ¿verdad? Entonces, no solo pasa por la aplicación de la ley, sino más bien por otras cuestiones que son parte de la cultura, tal vez. Estos modos de producción que citaba recién, ministra, también el señor Jan Esperanza, los modos de producción, Paraguay se ha vuelto prácticamente un país de exportación de granos especialmente, y lo que se ve en el campo hoy, al menos en la región, es el gran cultivo especialmente de soja, y el derribar los árboles como que el pan de todos los días para la gente del campo. Es así mismo. La producción de soja es una de las principales causas, o fue una de las principales causas de la deforestación de los bosques de la región oriental, ¿verdad? Existía un incentivo para la deforestación y para la producción de soja. Eso en este momento vamos a decir que ya la soja no avanza en este momento sobre los bosques, porque hay una ley de deforestación cero que en alguna medida se está haciendo cumplir, pero con algunos vacíos que existían. Por ejemplo, la ley prevía antes que a partir de 20 hectáreas uno necesitaba tener una licencia para deforestar. Entonces la deforestación iba avanzando lentamente, 19 hectáreas un año y varias personas haciendo la misma cosa. Entonces como que había una polución, vamos a decir, de los bosques, ¿verdad? Y eso fue avanzando bastante y hasta ahora continúa. Si nosotros hablamos desde la creación del establecimiento de la ley de deforestación cero, que es a partir del 2004, tenemos varias estadísticas, ¿verdad? Pero si contamos todos los pequeños
productores que también están haciendo deforestación, podemos llegar a cifras alarmantes de unas 50.000 hectáreas aproximadamente, considerando todas las poblaciones pequeñas que también hacen, ¿verdad? Que también contribuyen a la deforestación, y principalmente porque falta un paquete tecnológico para el uso del bosque. Claro, pero es cierto que la soja ya no es un causante directo, pero hay que también entender, hay 3 millones de hectáreas de soja plantada en Paraguay y hay un potencial para fácilmente 1 millón y medio más. Y de hecho hay un plan para llegar a eso. Esto genera una presión, un reemplazo de los campos naturales de ganadería que se trasladan al Chaco paraguayo. Ganadería tenemos alrededor de 13 millones de cabezas de ganado, 8 millones en la región oriental, 5 en la región occidental o Chaco. Pero hay un plan de llegar a 25 millones de cabezas de ganado en los próximos 10 años aproximadamente. Eso se va a dar en el Chaco. Va a haber una transferencia muy grande. Donde y ahí la ley no hay rige. un problema. Claro, entonces no hay un impacto directo, pero sí indirecto. Y yo sí creo que la tremenda debilidad institucional que tienen nuestros países, y particularmente el Paraguay, es el principal causante de que esto vaya a ocurrir. No, pero yo creo que la problemática es más compleja, ¿no? Entonces tenemos temas que están relacionados específicamente a la actividad forestal. Es decir, la sobreexplotación de los bosques para el aprovechamiento forestal es uno de los causantes. Otro de los causantes es la actividad agropecuaria, pero también tenemos dinámicas globales que son muy fuertemente impactantes en los bosques. Lo que tú decías, lo relacionado a la inversión en actividades productivas para el aprovechamiento de los recursos naturales. Paulatinamente la contribución de la región a las exportaciones globales se ha venido incrementando, y cuando vemos en qué se ha incrementado es en la exportación de materias primas y de productos naturales. Entonces, hay dinámicas fuertes globales, hay dinámicas localizadas en otros sectores, pero también hay dinámicas dentro del sector y dentro de la gestión forestal. Entonces es un conjunto complejo de causas que genera la deforestación, y por lo tanto hay que abordar esas causas paulatinamente en los diferentes niveles de actuación que debemos tener. No solamente la institucional es algo importantísimo que ver, pero también hay que ver las políticas públicas en otros espacios y los contextos globales en los cuales el sector forestal trabaja y los recursos naturales se insertan, ¿no? Señor Melchíades, ¿cuánta capacidad tiene su organización pública para atacar este problema? ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo, y con cuántos recursos cuentan para hacer ese trabajo? ¿Y cuán sólida es la infraestructura que ustedes poseen para hacer conciencia y al mismo tiempo para combatir la deforestación? Sí, el Infona está con varias direcciones generales, una de las cuales es la de Educación y Extensión Forestal, ¿verdad? Para hacer conciencia. Y otra parte es la de fiscalización. Tenemos una estructura territorial en todos los departamentos del país, pero tenemos oficinas bastante débiles estructuralmente, es decir, que con poco personal y también con pocos medios. El trabajo es muy grande para la infraestructura y los recursos que contamos, ¿verdad? Y también yo creo que hay algunas políticas institucionales un poco erradas, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros, más bien nuestra institución actualmente se enfoca mucho al control rutero, el control rutero del movimiento de maderas, ¿verdad? Y eso ya es prácticamente actuar sobre los hechos consumados, ¿verdad? Sin embargo, deberíamos trabajar más en el monte, trasladar todo nuestro potencial hacia el bosque y evitar que se hagan los desbosques o los aprovechamientos sin permiso, clandestinos que hay. Quizás sería el momento para que el señor Mesa, de nuevo, en base a la información que posee las Naciones Unidas, nos dijera cuál es el impacto que tendrá para el mundo y especialmente para América Latina esta deforestación, esta situación, si no se le pone freno cuanto antes. Mira, los impactos los estamos sintiendo actualmente.
hay impactos muy localizados, ¿no? Los eventos meteorológicos están intensificándose en la región y esos eventos meteorológicos causan problemas en las inversiones en los sistemas productivos. Además, a nivel global tenemos nosotros cambios sustanciales en el clima que estamos viviendo y que afectan no solamente a la región, sino a otros espacios dentro del planeta. Por lo tanto, el tema de la seguridad alimentaria internacional que nosotros lo manejamos, pensamos que si bien por un lado estamos incrementando la producción de alimentos, buscando la seguridad alimentaria, estamos afectando los bosques, lo que a su vez repercute en la seguridad alimentaria. Entonces tenemos ahí un círculo vicioso en el cual queremos mejorar la seguridad alimentaria yéndonos y aumentando la producción sobre espacios que están cubiertos por bosques, pero al final eso redunda en una disminución de la capacidad de hacer frente a la seguridad alimentaria. Los bosques contribuyen con alimentos, los bosques contribuyen con servicios ambientales ecosistémicos, los bosques contribuyen con la lucha de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, son elementos demasiado importantes. ¿Ya? Si algo ha ocurrido en los últimos 20 años es que la ciencia ha podido estudiar con mucho mayor exactitud las consecuencias de lo que estábamos haciendo con el tema de los bosques. Pero al mismo tiempo, la brecha entre lo que la ciencia te plantea y la política y la acción va creciendo. Y eso se nota, digamos, hay una brecha creciente entre la ciencia, la política y la acción. Pero por supuesto que estos son problemas complejos y globales. Yo entiendo eso, pero hay cosas que yo no puedo controlar. La dinámica de crecimiento de la demanda asiática va a continuar. Yo no puedo controlar eso. Acaba de terminar el tercer pleno del 18º Comité Central del Partido Comunista de la China, donde se toman decisiones trascendentales en la China. Ellos plantean fundamentalmente, China debe crecer a partir de ahora aumentando el consumo interno fuertemente. ¿Qué significa aumentar el consumo interno fuertemente de 1.300 millones de personas? Eso tiene implicancias muy fuertes. Yo no puedo controlar eso. Eso se va a dar, me gusta o no me gusta. Y si hay algo espectacular que tiene el sector privado, es saber aprovechar oportunidades. Ya Adam Smith planteaba, porque todos nos acordamos de Adam Smith en el tema de la mano invisible. Nadie se acuerda de Adam Smith, de otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, donde él decía, si no existen regulaciones eficientes, vos no podés plantear nomás porque el empresario va a tratar de ganar ventaja siempre. Adam Smith, a quienes recordamos, los economistas recuerdan solamente por una parte de él. Entonces, yo digo y sostengo, nosotros lo que podemos controlar es nuestra institucionalidad. Claro que no es fácil, pero está muy débil, eso sí podemos controlar y hay que poner regulaciones eficientes. Hoy tenemos un marco normativo relativamente bueno, una capacidad de implementación y de enforcement absolutamente, pero casi subterráneo, digamos. No puede tener el ministerio en Paraguay, el Ministerio del Ambiente, un presupuesto que equivale al 0.06% del presupuesto general de gasto de la nación, tener 9 fiscalizadores con 2 camionetas y ser órgano de aplicación de 25 leyes. Eso es absurdo y eso es controlable por nosotros. ¿Quiénes cuidan los bosques, ministra, hoy en Paraguay? El Infona y la Secretaría del Ambiente estamos encargados de la protección de los bosques, ¿verdad? Y hay algo también que hay que entender, que aquí en Paraguay ocurre que dentro de nuestra matriz energética el 40% proviene de la biomasa, o sea, de los bosques. La leña que está saliendo, que es la que va degradando lentamente de los bosques, está saliendo de los remanentes que quedan en la región oriental y esto va degradando, va carcomiendo de a poco los bosques. Si nosotros no pensamos a nivel país una política para revertir esta situación de nuestra matriz energética, comenzar a pensar también a lo mejor en hacer una reforestación para biomasa, para energía, vamos a ir perdiendo los bosques. Usted sí es ministra, usted está en el Ejecutivo, tiene capacidad de decisión. ¿Qué políticas pretenden ustedes implementar precisamente para conseguir los objetivos que usted está planteando? Sí, bueno, tenemos una ley de pago por servicios ambientales que es del año 2006, que es muy buena porque lo que pretende hacer es que las personas que no utilizan el bosque, que deciden no utilizarla, ¿verdad?, no cambiarla, puedan recibir una compensación económica por eso, ¿sí? Y esa compensación la van a dar aquellos que infringieron las leyes y que deforestaron más, o aquellas industrias
o emprendimientos que tienen un alto impacto al ambiente, como ser las hidroeléctricas, las líneas eléctricas, la prospección de hidrocarburos, por decir algunos de ellos, ¿verdad? La construcción de caminos internacionales. Ellos están obligados a pagar por los servicios ambientales. Y esto no es solamente para bosques, sino también para otro tipo de ecosistemas como humedales y pastizales, todos los ecosistemas que tengamos. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que la política de incentivos es la que podría realmente hacer frente a la recuperación de los bosques. Mira, qué bueno que la señora ministra topó este tema. Nosotros que estamos viendo el tema en varios países de la región, vemos que el control por sí nomás no es suficiente. Es necesario, además de tener una institucionalidad fuerte, también mecanismos de fomento, incentivo y valorización de los recursos forestales. Podemos duplicar el número de funcionarios que hacen control, que el problema no se va a solucionar. Tenemos que buscar medidas e incentivos positivos para la conservación de los recursos forestales. Es decir, reconocer los servicios ambientales, los bienes que los bosques proveen, reconocer y valorar y pagar por esos servicios, de tal manera que el propietario que tiene los bosques no solamente reciba palo cuando aprovecha por necesidad los recursos, sino que cuando conserva los recursos también reciba una retribución que no es un subsidio, una retribución que es el reconocimiento por un servicio efectivamente prestado. Y es una inversión al fin de cuentas. Y es una inversión, y eso le va a permitir entonces al productor tener una actividad asociada a la conservación de los bosques tan rentable cuanto la soya o la ganadería. Entonces tenemos que equilibrar la gestión. Es importante una institucionalidad fuerte, sí, pero es importante un claro reconocimiento de los servicios ambientales de los bosques y que la sociedad no solo reconozca en términos morales, sino que pague por los servicios y haga al propietario de los bosques y al manejo de los bosques una actividad productiva que no se basa solamente en el aprovechamiento de la madera, sino de una serie de bienes y servicios que está prestando un importante servicio a la sociedad. Aquí el causal principal es el avance de la frontera agrícola-ganadera. Hay un mercado muy grande y los precios de los commodities son muy altos. Entonces impulsan a los privados hasta hacerlo en forma ilegal, porque saben que las multas van a poder ser compensadas con la producción. Claro. Pero también quienes compran tierras lo hacen para producir alimentos, porque sí, para producir alimentos, efectivamente los alimentos han alcanzado y van a alcanzar quizás en corto plazo precios que son prácticamente prohibitivos. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos para controlar esta situación? La compraventa es libre, ¿verdad? Tenemos una gran afluencia de uruguayos, por ejemplo, que están vendiendo sus tierras en Uruguay y tienen la oportunidad de comprar el doble de tierras en el Chaco de Paraguay para desarrollar una actividad que ellos ya conocen, que es la ganadería. Así que y es allí donde el país tiene que tener una política realmente que no vaya en contra de los recursos naturales, que es la base de la economía, ¿verdad? Si no tenemos un ambiente saludable, no vamos a tener una economía saludable. Y ahora el gobierno, por ejemplo, está trayendo inversiones que tengan que ver con reforestación, y eso es muy bueno, porque vamos a poder entonces cubrir la matriz energética que tenemos y por otro lado comenzar a recuperar los bosques. Entonces, en esa clase de inversiones es que el país debería apoyar. Ahora, hablando un poco de estas políticas de reforestación, don Jorge, ¿qué experiencias se tienen a nivel mundial de países que han llegado a una situación crítica, pero han podido revertir la situación? Mira, por ejemplo, podemos ver la propia China, que se citó mucho aquí, que está con un programa de reforestación muy agresiva, básicamente para combatir la desertificación. La desertificación avanza en la China y está reduciendo las áreas productivas agropecuarias, entonces está haciendo una muralla verde para evitar, ¿no? También tenemos en África algunos ejemplos. Pero lo importante es considerar aquí que la reforestación no sustituye en nuestro continente a los bosques nativos. No, antiguamente el concepto de manejo sustentable, sostenible, era por cada árbol que sacas, planta 5. Pero ese concepto no es correcto porque una plantación forestal no tiene los servicios ambientales, ecosistémicos y la riqueza en biodiversidad que tiene un bosque natural. Entonces, ese concepto tiene que ir cambiando, ¿no? Y ha cambiado sustancialmente en muchos países, ¿no? Donde se ha dicho, saca 1 y planta 5. Sí, pero la pérdida de los servicios ambientales, la pérdida de la diversidad del bosque natural no se compensa con plantaciones forestales. Y ahí viene el concepto de ver
al bosque como algo más que es la madera que tiene. Yo creo que los países han caminado. Tenemos en la región alrededor de 10 países que están trabajando con programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación, que implica ya un cambio en la conceptualización y en ver que los bosques tienen otros servicios que prestan y por lo tanto hay que valorizar esos servicios y pagar por esos servicios. Tal vez no resolvamos todos los problemas, porque ninguna política pública específica resuelve todos los problemas, sino un conjunto de políticas. Y ahí tenemos que ver el tema institucional, el tema de fomento e incentivos. Tenemos también que ver resguardar los recursos naturales, manejo adecuado, intensificación de la producción agropecuaria de tal manera de evitar esa ampliación tan grande de la frontera agrícola, pero sí, los retos que tenemos son significativamente grandes y cada vez más grandes. Y no podemos quedarnos en soluciones puntuales porque no son las soluciones. Las Naciones Unidas es un hogar en el cual se encuentran las naciones del mundo y se han establecido compromisos. ¿Qué compromisos existen a nivel internacional para la defensa del bosque? También de los bosques tropicales? ¿Cómo actúan los gobiernos latinoamericanos cuando se trata de asuntos del medio ambiente? ¿Hay una coordinación? ¿Se trabaja de manera conjunta? ¿Hay diferencias o no? Bueno, en general en Latinoamérica lo que se puede ver es que se está trabajando muy bien. Tenemos varias convenciones internacionales referentes a la conservación de la biodiversidad y en estas convenciones Latinoamérica va como GRULAC, donde se toman decisiones consensuadas sobre el tema de qué hacer realmente, cuál va a ser la política para la protección de los bosques. Tenemos la Convención de Biodiversidad, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Desertificación, que están apuntando a encontrar realmente soluciones, una alternativa para evitar la degradación de los bosques y los suelos, porque viene primero la degradación del bosque y luego ya viene la degradación del suelo y la pérdida de productividad en el área y la consecuente pobreza. Pero a nivel internacional lo que tenemos es que no hemos sido capaces de lograr un acuerdo global. Acaba de terminar la COP en Varsovia, tampoco se ha logrado. Yo he participado activamente en varias anteriormente, uno siempre sale muy frustrado. El protocolo de Kioto ha sido un intento interesante, pero que no ha logrado continuar. Hoy se habla de un fondo de $100.000 millones a partir del 2000, anuales. $100.000 millones anuales a partir del 2020. Nadie tiene idea cómo va a ser, de dónde va a salir ese dinero. Va a depender mucho de la coyuntura seguramente internacional y qué sé yo. Pero hoy no tenemos ese acuerdo. Se supone que tiene que llegarse en París dentro de 2 años. Y este era un camino importante hacia París, hacia un acuerdo global. Y eso tiene mucho que ver con el tema de los bosques. Pero no tenemos un acuerdo. Esto es una responsabilidad histórica de los países ricos. Paguen ustedes. Y no me exijan tanto. Sí, estoy dispuesto a tener algún tipo de... Ahora ya empieza a cambiar un poquito. Brasil tiene algún tipo de participación, pero en general todavía es, no empecemos con exigencias. Y los países desarrollados dicen, ok, podemos pagar algo, pero vamos a ponernos ya todos ciertas exigencias. Y ahí está trancado el tema. Pero es importante los acuerdos y los diálogos internacionales. Es muy importante porque te marcan directrices y líneas de política, pero también es muy importante los esfuerzos nacionales. Es decir, si nosotros condicionamos acuerdos en el diálogo internacional para actuar nacionalmente, nunca vamos a hacer y a llegar a una solución y a un mejoramiento en la calidad de nuestra propia vida en función de la conservación de los recursos forestales. Entonces, continuemos con el diálogo internacional, busquemos los acuerdos que necesitan, pero actuemos también localmente de manera responsable para nuestras propias sociedades. En base a las políticas públicas. Ahora, hablando de políticas públicas, ingeniero Milciades, ¿cómo estamos en términos de registros? Porque por mucho tiempo las organizaciones y también, de hecho, los organismos internacionales han llamado la atención a Paraguay por no tener ni siquiera un registro de sus bosques. Sí. Nosotros contamos con un registro, le voy a decir alfanumérico, ¿verdad?, de las propiedades con bosques que son aprovechadas, ¿verdad? También las del Chaco, en la región entera del Chaco, en las unidades que van a ser aprovechadas para cambio de uso del suelo, sus reservas, todo. ¿No son desfasados estos registros? No, y actualmente estamos desarrollando un sistema de catastro con sistema de información geográfica. Empezamos un poco tarde, entonces empezamos a hacerlo sobre la marcha, ¿verdad? Plan que viene, plan que es catastrado, ¿verdad? Entonces empezamos
que en este año empezamos y estamos avanzando. Y pensamos que los años, próximamente hacerlo con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, que son pasantes, que empiecen a cargar los planes de años anteriores. De alguna manera también tendríamos que pensar que no solo los gobiernos, sino que también instituciones privadas juegan un papel importante, muchas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, o por otro lado los propios medios de comunicación que evitan tocar este tipo de problemas y se dejan simplemente como algo marginal, de puños en alto de jóvenes que salen a la calle y además los tratan a palos en muchos lados, cuando están precisamente tratando de hacer presente los problemas que conlleva la desaparición del bosque y los atentados al medio ambiente, tanto de empresas como de personas privadas, o porque los políticos no hacen lo suficiente. En ese sentido, ministra, usted se plantea la posibilidad de ampliar, de integrar mucho más a la juventud, de integrar mucho más a las organizaciones no gubernamentales en una política de medio ambiente. Totalmente. Ahora estamos desarrollando lo que son las alianzas público-privadas, ¿verdad? A nivel gobierno se está viendo que la reforestación puede ayudar a disminuir la pobreza. Entonces se está haciendo toda una política de orientar las reforestaciones en las áreas donde se encuentran, donde tenemos la pobreza extrema, y que sean esta gente que sean beneficiadas con fondos para que puedan desarrollar la reforestación, ¿verdad? Porque un poco la pobreza y el ambiente están muy ligados. Las áreas donde todavía quedan un poco de bosque, ahí donde está la gente más humilde, que no tiene la capacidad para echar un bosque y hacer un cultivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que atacar el problema, y estamos desarrollando una política justamente de recuperar el ambiente y mejorar la calidad de vida, especialmente de este sector más Ministra, pero en carenciado. concreto, ¿ve usted también la lucha por la defensa del medio ambiente como una tarea colectiva o solo del gobierno? Y si no, ¿cómo se pueden integrar todos aquellos que quieren trabajar en esa dirección, en una política de medio ambiente en un país? Es una lucha colectiva y tiene que ser un compromiso individual, realmente. Cada una de las personas tenemos que tener este compromiso con el país, con la calidad de vida del país, de la gente. Y hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que están apoyando la recuperación de los bosques. Hay una juventud muy activa realmente, hasta el momento denunciando y acompañando las acciones de denuncia, y también algunas acciones de reforestación. Pero tenemos que insistir mucho más, ¿verdad?, en la reforestación en las áreas que realmente necesitan ser reforestadas. Y hay una buena aceptación por parte de la sociedad a nivel de municipios, a nivel de barrios para conseguir esto. O sea que creo que hay un cambio de conciencia realmente. Yo estoy absolutamente convencido de que es así. Hay una conciencia nueva. Les cuento un ejemplo muy concreto. La Fundación Moisés Bertoni administra 64.000 hectáreas. Es el principal bloque de ese tamaño del bosque atlántico, que ya hemos perdido un 96%. Nos invaden con una orden judicial de un juez. Esta es una reserva que forma parte del Sistema Nacional de Reservas Protegidas, tiene una ley nacional de creación y un convenio internacional por el cual se crea, delimitado, con título de propiedad. Invade una persona diciendo una partecita me pertenece, consigue una orden judicial y una protección policial. ¿Saben qué hizo posible que eso se vuelva atrás? Una reacción espectacular de la ciudadanía. Una cantidad impresionante de firmas, la prensa apoyando el tema, el juez tuvo que redactar una resolución contraria a la que había redactado, fue destituido un jefe de policía y nombrado otro, y las cosas se revirtieron. Es decir, realmente la presión que puede ejercer la ciudadanía para este tipo de cuestiones es absolutamente esencial. Más allá de la presión, ¿existen mecanismos como para que esta masa crítica, la ciudadanía, pueda realmente hacer llegar sus propuestas a las instituciones del Estado que puedan implementar estas políticas? Lo que existe las redes sociales han permitido una democratización muy rápida y una aceleración de todas estas cuestiones de comunicación. La posibilidad de aprovechar mejor eso depende de las propias organizaciones. Ahí tiene la habilidad y la capacidad. Nosotros hemos aprovechado eso. La CEAN debería también aprovechar eso, el Infona, esa situación que existe de una conciencia nueva,
de una aceleración de la comunicación de las redes y qué sé yo, pero hay que tratar de direccionar eso y aprovechar eso en el buen sentido de la palabra. Pero eso ya es una cuestión, digamos, que tienen que las organizaciones desarrollar. Pero tú tienes razón, o sea, la participación de la sociedad civil no solamente tiene que ser informal y espontánea, no solamente tiene que ser eso. El Estado, en su proceso de fortalecimiento, tiene que crear espacios oficiales donde la sociedad civil pueda hacer veeduría social. Una participación activa. Una participación activa y oficial de la sociedad civil en la veeduría social de la gestión pública y de la cosa pública. Hay algunos ejemplos. En Ecuador, por ejemplo, se creó un sistema que se llama Vigilancia Verde, donde la sociedad civil estaba dentro del sistema de control forestal y participaba en puestos de control al lado del funcionario público, junto con la policía y los militares, verificando que se haga bien el trabajo. Y se hacía una rotación y un sistema en el cual, para tener algún acto no adecuado, tendrían que ponerse de acuerdo cuatro con la sociedad civil, y es más difícil. Además que la sociedad civil puede hacer la denuncia fácilmente. Entonces hay mecanismos y tienen que oficializarse estos espacios de tal manera que la sociedad civil pueda, su conciencia creada hacia el favor de los recursos y de la protección de los recursos, ejercerla en espacios públicos, oficiales, y que puede inferir también en la política pública. Pero el mayor daño lo producen no los países pequeños como Paraguay, eso es decir, sino que son grandes países como Brasil, como México. ¿Cómo se puede doblegar a un país pecador en materia de medio ambiente y depredador de bosques y de selva tropical? ¿Cómo se puede hacer para que ellos se encaucen por una vía diferente? Porque mientras los grandes sigan actuando como lo hacen ahora, estamos todo el resto en una situación de debilidad terrible con respecto a políticas de medio ambiente. Bueno, justamente lo que decía Jan, ¿verdad? Que tenemos una gran presión a nivel global por los commodities, y eso presiona bastante a los bosques. Tenemos que desarrollar únicamente políticas de incentivos para la protección de los bosques y encontrar realmente la metodología o el paquete tecnológico para que el bosque rinda como rinde otros commodities, ¿verdad? Y es difícil, es un gran desafío realmente. Así que, bueno, tenemos que ir... Hay muchas experiencias también en los países, tenemos que ir capitalizando eso. Es algo muy importante, lo decía Jan, pero también decía que cuando se juntan las naciones para buscar una solución profunda al problema, no se llegan a acuerdos. Ahora bien, ¿en qué medida esta nueva conciencia que se ha desarrollado en el mundo podría contribuir a que los gobiernos cambien sus políticas y realmente puedan llevar adelante en su conjunto? Porque estamos hablando de gobiernos de izquierda, de derecha y de centro, son todos pecadores por igual cuando se trata de este tipo de problemas. Esta conciencia que se ha creado en el mundo, ¿cómo se podría articular para que efectivamente el medio ambiente sea defendido? Yo creo que van a ser 2 o 3 fuerzas globales muy importantes. Yo recuerdo que había hecho un seguimiento de los programas de gobierno que planteaban los políticos en Europa antes de ser candidato a presidente. Sin excepción, todos hablan con mucha fuerza del tema cambio climático. Eso es muy distinto, por ejemplo, a los programas de gobierno en Latinoamérica. Por lo que decía, es decir, esa presión social empieza a generar, porque repito, el político obviamente responde a lo que la propia ciudadanía va entendiendo que es prioritario, digamos. Y en la medida que la ciudadanía vaya entendiendo otras cosas, también el político va respondiendo. Esa fuerza yo creo que es importante. Otra fuerza importante, y es lo que está ocurriendo yo creo en China. Paradójicamente China, el mayor emisor mundial, ha tomado, y acá lo explicaba también recién el tema de reforestación y muchas otras cosas, una serie de medidas muy importantes en el tema ambiental. Yo estoy absolutamente convencido que lo hace consciente de que le va a generar serios problemas no hacerlo. A su propia lógica de convertirse de vuelta en un imperio, porque China tiene una lógica, digamos, imperial muy interesante, claro, cuando uno lo lee y lo conoce. Y ella dice, no, si nosotros no hacemos bien las cosas en lo ambiental, no va a venir en contra de esto. Por lo tanto, es absolutamente racional y coincidente con nuestro destino hacer bien las cosas. Y una tercera cuestión tiene que ver, y lastimosamente es parte también de la naturaleza humana, las catástrofes. La aceleración de estos eventos extremos hace que la sociedad diga, espera un poco, si no puede por acá morirse un montón de gente y no pasar nada, hagamos algo al respecto. Yo creo que estas 3 fuerzas van a ir actuando en conjunto y van a ir haciendo que los gobiernos tomen decisiones diferentes, digamos. Y por ahí,
Obviamente, yo no quiero trabajar en la aceleración de las catástrofes. Esto no se puede, lo que la naturaleza se va a encargar. Yo puedo y vamos a trabajar en la aceleración de esa conciencia diferente. Vamos a trabajar en la aceleración de que la ciencia vaya mostrando con mucho mayor claridad que no hacer ciertas cosas va a perjudicarte más. Eso sí podemos hacerlo y yo creo que es el camino que tenemos que tomar. Algo que tenemos que tener en cuenta, que la población mundial está creciendo aceleradamente y eso va a ir en detrimento de los recursos naturales. No hay política que pueda atajar un crecimiento de la envergadura que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, por un lado se están desarrollando tecnologías, biotecnologías para producir más en menos superficie, pero viene todo el lado ético, que la gente no quiere que se consuma ese tipo de productos. Entonces, tenemos que hacer realmente una conciencia y hablar de algo que es muy delicado, ¿verdad? Que es la planificación familiar. No hay otra solución. Estamos hablando de políticas, pero tenemos que... Pero supone la iglesia, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, la iglesia dice que tenemos que ser padres responsables, así que creo que tenemos que ir por ahí. Pero eso no va a cambiar. El mundo va a tener 9.500 millones de habitantes en el 2050, le gusta o no a la iglesia, le guste no sé a quién. Los demógrafos aciertan bastante. Pero la cuestión es que en el caso de Europa, por ejemplo, ellos para generar esa conciencia colectiva a favor del ambiente tuvieron que diezmar sus recursos y acabar sus recursos y volverlos a construir. Nosotros estamos frente a una situación en la cual no queremos diezmar nuestros recursos y generar una conciencia sobre la importancia. Entonces ahí tenemos que trabajar todos, no solamente lo institucional, sino la sociedad civil, otras organizaciones del Estado, de otros sectores que también hacen de la gestión forestal un elemento importante de desarrollo. Ahora, los países más desarrollados del mundo miran atentamente a América Latina, Jorge. Como país, como región, ¿los países están integrados realmente para poder proteger y detener ese avance que podría darse más adelante? Hay demasiadas dinámicas diferenciadas en los países, ¿no? Entonces, no tenemos, a pesar de que América Latina parece una cuestión homogénea, es bastante heterogénea. Las dinámicas económicas, sociales de los países son muy diferentes. Entonces, lo que se intenta hacer siempre como Naciones Unidas es promover ese diálogo. Toda esa referencia al GRULAC, que son los países, el grupo de países latinoamericanos que intentan buscar políticas comunes. Es un esfuerzo en el cual hay que embarcarse, hay que continuar trabajando, no lo podemos abandonar, no obstante es un esfuerzo muy difícil, un reto grande. En la negociación, un esfuerzo cumplido, un esfuerzo grande y hemos llegado al fin de este programa. Pensamos que ha sido una discusión, una conversación sobre todo muy interesante. América Latina es el continente de la esperanza, dicen. Sí, una esperanza muy grande, pero cuando miramos nuestros bosques y miramos la situación del medio ambiente, de repente pensamos que tanta esperanza no hay. Pero se puede cambiar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.